Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy L. Karam y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva leyenda, una nueva aventura que traigo para ustedes. En este caso les traigo una leyenda de mi propia autoría, una leyenda bastante linda que a mí me gusta mucho y que bueno, he escrito y he producido yo. Pero bueno, antes de empezar no olvides de, si te gusta este contenido, dejarme un buen like, que eso es como decirme, che Leo, me encanta lo que haces. Suscribirte al canal, que eso es muy importante, es gratis para personas como vos, para cualquiera en YouTube es gratis suscribirse y ayuda muchísimo porque YouTube te avisa cuando yo subo un video y todo eso. Si a vos te gusta el contenido, suscríbete. Y sobre todo, también si me querés apoyar más allá de suscribirte y darle like, te dejo en la descripción los enlaces a mi nueva novela, El diario de Leonard Flint, una novela de fantasía muy linda, el inicio de una saga, así que ojo que se viene el próximo. Hoy entonces vamos a empezar con esta pequeña leyenda que se llama Mi gran amor, la muerte. Vamos allá. Esta leyenda se sitúa en las tierras del sur, tierras heladas, invadidas por vientos muy fríos, por grandes cantidades de hielo, excepto en la primavera, donde era una primavera muy rica, una primavera donde todo florecía, donde todo nacía y los cultivos daban grandes producciones, los animales se reproducían y daban grandes producciones también de ellos. Entonces era un pueblo muy pequeño, pero en la que su mayoría eran granjeros. Sobre todo en ellos destacaba un granjero llamado Stone, un granjero de unos 23 años, muy atractivo, muy guapo, rubio, ojos claros, muy fornido, muy simpático también, se llevaba bien con todo el pueblo, vivía solo, pero era muy simpático, siempre estaba en relación con los que lo rodeaban. El joven Stone se había criado escuchando leyendas del norte, bien las tierras del norte, donde eran habitadas por dragones, gigantes, enanos, elfos, algunas criaturas muy extrañas, bien, de las cuales nadie conocía mucho porque habitaban en los bosques, en las sierras, muy ocultos. Esa nueva raza, los Starka, que eran una raza extremadamente violenta. Entonces, bueno, todo eso estaba alejado de él porque él vivía en el sur, donde pura y exclusivamente habitaban humanos, y la raza de los Velcra, que eran unos espíritus de nieve que habitaban únicamente en las montañas y eran reacias a el ser humano, así que se había criado solamente con humanos escuchando esas leyendas. Cuestión que un día el joven Stone, muy simpático, muy alegre, sale a hacer sus rondas diarias de cuidar los cultivos, de cuidar los animales, darles de comer, y se adentra en el bosque, un bosque muy cercano a su terreno, donde él habituaba a ir, visitar, pasear y a despejarse un poco de toda su rutina de trabajo, y también porque le encantaba escuchar el sonido de los pájaros, del río y todo lo demás. Cuestión que ahí, haciendo sus labores, se encuentra con una nena muy simpática, que él sabía que era hija de su vecino. Esta nena muy simpática jugaba, bailaba en el bosque y en un momento se cae al río. Un río que en primavera se llenaba de agua, de rápidos, repleto de roca. Entonces esta nena bailando y cantando en el borde del río, Stone la ve que se cae directamente al río y empieza a pedir ayuda. Stone sale corriendo velozmente al río y se lanza sin pensarlo dos veces para rescatar a esta joven nena. Nada, él muy fornido, muy atlético, muy hábil en el agua, logra atrapar a la nena en el río y llevarla a la orilla, pero cuando la saca se da cuenta de que esta nena está muerta. Esta nena se encuentra sin vida, se había ahogado, había entrado agua en los pulmones de ella, entonces se encontraba sin vida. Cuestión que, sin saber qué hacer, lo único que le queda era tomar el cuerpo y llevarlo entristecido y con sus lágrimas a su vecino y contarle todo lo que había sucedido y por qué su hija ya se encontraba sin vida. Pero antes de salir del bosque se ve interrumpido por una extraña silueta que lo observa desde un árbol lejano a unos 30 o 40 metros. Era una silueta de una mujer que lo observaba y se acercaba muy lentamente hacia él. Cuestión que Stone, al verla acercarse, se extraña, no sabe lo que sucede, no sabe quién es, entonces empieza a preguntar quién eres, sin obtener respuesta. Esta silueta se acerca, se trataba de una mujer con una capucha y un bastón negro, un bastón de madera negra, madera que no se consigue en el sur de estas tierras donde ellos habitaban, entonces era muy extraño. Esta mujer saca la capucha que tapaba su cabeza sin pronunciar ninguna palabra y deja ver un rostro hermoso, un rostro que deja choqueado a Stone. Era un rostro de una mujer de piel muy blanca, unos ojos morados y un cabello negro como la noche misma. Esta mujer
llama su atención y le parece hermosa de inmediato. Casi parecía que no tenía una niña muerta en sus brazos y solamente se observaban el uno al otro. Stone, después de haber pasado el shock inicial de haber visto tan hermosa silueta, le pregunta quién es. La mujer no contesta, le vuelve a preguntar, la mujer no contesta, y lo único que hace la mujer es permanecer con una mirada fría, con una mirada directa hacia el cuerpo de la nena que él poseía entre brazos. La mujer le pide el cuerpo, solamente pronuncia palabras para pedir el cuerpo de la nena, a lo cual Stone obviamente rechaza inmediatamente y empieza a enojarse sin saber quién era y encima pidiéndole el cuerpo de una nena muerta, la nena hija de su vecino. Entonces era extremadamente raro lo que estaba sucediendo. Pero esta mujer se presenta oficialmente y le dice que es la muerte. Esta mujer era la muerte misma. Él había escuchado leyendas e historias de que la muerte se presentaba con una forma de una mujer extremadamente hermosa a buscar el cuerpo y las almas de las personas que habían fallecido. Entonces se presenta como que es la muerte y que viene a buscar a esa nena que lamentablemente había fallecido. Stone, después de conversar mucho tiempo con esa mujer, intentando convencerse de que no era así, de que ella no era la muerte, la mujer lo termina convenciendo y se termina llevando el cuerpo de la nena. Se lo termina llevando y desaparece justo frente a los ojos de Stone, y Stone se queda solo y paralizado en el bosque. Después de haber pasado este shock, Stone se acerca a su vecino y le explica todo lo sucedido y hacen todos los rituales para velar a la nena muerta. Pero Stone esa noche no durmió tranquilo. Esa noche se quedó revolteándose en la cama, pensando en lo hermosa que era esa mujer y debatiéndose en que si era real lo que le estaba pasando, si realmente se había enamorado de la muerte. Pasaron un día, pasaron dos, pasaron tres y Stone estaba cada vez más intranquilo, cada vez más impaciente, quería volver a ver a esa mujer. Era un deseo mucho más fuerte que él, mucho más fuerte que cuando uno tiene hambre, mucho más fuerte que cuando uno incluso se está ahogando y quiere salir a respirar. Era mucho más fuerte que eso lo que Stone sentía. Entonces él decide probar una cosa y dice: si es la muerte, va a aparecer cuando haya muerte. Entonces, reacio a la idea de matar a alguien, se acerca al bosque y busca un animal para asesinar. Encuentra un ciervo y de un certero flechazo lo atraviesa en el pecho y lo mata. Se quedó esperando una hora, pasaron dos, pasaron tres y nada aparecía. No aparecía la mujer. Ese hermoso rostro que generaba gran deseo en Stone no aparecía. Y ahí es donde Stone se dio cuenta de la idea que él no quería aceptar. Y es que esa muerte solamente se parecía ante la muerte de humanos. Reacio a la idea, él intentó negarse, él intentó sacarse esas ganas, pero era algo más fuerte que él. Entonces Stone, al verse impacientado después de un mes del suceso con esta nena, ya no podía más, ya no aguantaba más, él deseaba ver de nuevo a esta mujer. Entonces buscó entre el pueblo aquella persona más olvidada, aquella persona más dejada de lado, aquella persona que si él asesinaba, nadie iba a hacer gran revuelo por eso. Entonces fue por eso que se encontró con un anciano ya muy grande que estaba muy cercano a la muerte y decidió asesinarlo. Un anciano que vivía en la colina más alta, que no tenía amigos, que no se relacionaba con nadie del pueblo. Fue una noche en la que Stone se adentró en su casa y con un cuchillo lo asesinó. Cuando él asesinó a este anciano, lejos de sentirse mal, de sentirse asustado, él se sentía impaciente por poder ver a esa hermosa mujer que lo iba a visitar esa noche. De pronto se golpeó la puerta, ocultando de la mejor manera el cadáver. Stone bajó, abrió y se encontró ante él la silueta tan esperada, la silueta de esa hermosa mujer que él tanto deseaba. La muerte se hacía presente una vez más en su presencia. Stone, fascinado, no la dejó pasar, porque sabía que si pasaba, iba a ir a buscar el cuerpo y iba a desaparecer. Entonces la mantuvo ahí fuera de la casa y empezaron a hablar, empezaron a relacionarse un poquito más, empezaron a conocerse. Pero la muerte era fría, la muerte era seca. Le contestaba lo justo y necesario. Ella tenía puesto sus ojos en su misión, buscar a aquel anciano y llevárselo.
Stone, lejos de eso, quería conquistarla, pero ella, evadiendo sus preguntas y evadiendo con un ágil movimiento su propio cuerpo, que era grande, logró pasar a la casa, buscar al anciano y desapareció una vez más. Stone, lejos de decir, bueno, ya la vi una vez más, ya bastó con eso, sintió un deseo aún más fuerte porque la había conocido un poco más y se había enamorado de ella un poco más. Entonces, ya sabía lo que él tenía que hacer y mató a otra persona. La muerte se apareció nuevamente ante él y una vez más volvieron a hablar. Pero esta vez la muerte ya no era tan fría. La muerte era un poquito más sociable. Contestaba un poquito más, daba un poquito más de charla y empezaba a hacerle pensar a Stone que la pasaba bien con él. Pero la muerte iba fija a su misión. Buscaba a la persona asesinada y se la llevaba y desaparecía. Stone volvió a asesinar una vez más. Ya llevaba 3 asesinatos en sus manos. Y la muerte volvió a aparecer. A la muerte no le parecía trágico que Stone estuviera asesinando para verla, le parecía algo romántico. Era la primera vez que alguien hacía eso por ella. Entonces la muerte se empezó a enamorar un poco de Stone, pero muy poco, porque la muerte es fría, la muerte es seca, cuesta mucho que ella exprese. Entonces Stone volvió a asesinar, 4.º asesinato, 5.º asesinato, 6.º asesinato. Stone no dejaba de matar. Para él no eran asesinatos, eran simplemente programar a una cita nueva con aquella chica que le gustaba. Para él no era la muerte de una persona, simplemente era la oportunidad de ver al amor de su vida. Stone estaba enamorado, Stone estaba lleno de sentimientos. Ese joven, rubio, muy sociable, simpático, muy buena persona, que cuidaba a todo el pueblo, que protegía a todos, que se preocupaba por todos, ahora los estaba matando uno por un amor con la muerte. Llegó el 7.º asesinato, y ese 7.º fue su vecino, el padre de la nena que había empezado todo. Decidió asesinarlo porque era el único que observaba lo que él estaba haciendo. Si atrapaban a Stone como un asesino, a lo mejor lo iban a encarcelar y no iba a poder seguir viendo a la muerte. Entonces tenía que hacer algo, y mató a su vecino, que era el único que empezaba a dudar. Con esta muerte fue muy importante porque en esta cita que tuvieron con la muerte, él le preguntó su nombre, porque sabía que no solamente era la muerte, sino que tenía nombre. Ella se lo reveló. Su nombre era Neflar. La muerte se llamaba Neflar. Joven, hermosa, piel blanca, ojos morados, cabello negro. Stone estaba enamoradísimo. Estaba repleto. Siguieron los asesinatos y siguieron las citas con la muerte. Pero llegó un día en el que el pueblo se quedó sin personas. Stone había matado a más de 50 personas, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos, para tener sus ansiadas citas con la muerte. No tenía a nadie a quien asesinar. Y aquellas citas que se vieron muy recurrentes con la muerte empezaron a ausentarse. La muerte ya no venía. La muerte ya no lo visitaba. La muerte ya no se acercaba. La locura lo empezó a invadir. No tenía a quien asesinar. No tenía la forma para volver a ver a su amada. Empezó a volverse loco. Empezó a dejar de comer. Empezó a buscar entre el bosque a alguna persona perdida, pero no había nada. Empezó a dejar de dormir. Empezó a dejar de tomar agua. Se empezó a volver cada vez más flaco, cada vez más esquelético. Empezó a perder su sentido. Hablaba solo, gritaba, dedicaba poesías, dedicaba gritos al viento, al aire, con la esperanza de que le llegaran a su amada. Stone se volvía cada vez más loco, y lo que alguna vez fue esa persona linda, bella, atractiva, simpática, alegre, ahora era una persona horrible. Era una persona demacrada. Se había arrancado pedazos de pelo, se había arrancado pedazos de su ser. No era la misma persona, no era feliz, no era alegre, no era atractiva, no era simpática. Se había ocultado y se había metido en la oscuridad de su hogar y no salía. No salía, la locura lo había consumido. Empezó a encorvarse cada vez más, empezó a dejar de salir a la luz del sol, su piel se empezó a consumir, su piel se volvió cada vez más blanca. Sus ojos perdían ese color azul y se empezaban a convertir en unos ojos color gris. Ya no tenía sentido, no tenía forma de vivir sin su amada.
No tenía a quién asesinar, no tenía a quién ver. Hasta que se le ocurrió la gran idea de decir, si ella viene a buscar a los muertos, ¿por qué no me viene a buscar a mí? Y fue ahí donde tomó el cuchillo con el que había asesinado a ese primer anciano. Y sin dudarlo, con una sonrisa en la cara, se quitó la vida para ver a su amada. La muerte vino, lo buscó. Él con una sonrisa la recibió con grandes brazos, pero ella se acercó con una sonrisa siniestra. Le dio un beso en los labios, un beso frío, como si estuviese besando un hielo. Y le dijo, gracias por facilitarme el trabajo. Ahora te toca a ti ir a donde llevé a todos. Y lo llevó a una cueva oscura, a una cueva llena de frialdad, de vientos helados, y ahí lo dejó, rodeado de todos aquellos a los que él había asesinado. Y alejándose, Nefler se dio vuelta y dijo, acá se los traigo, culpa de él, todos ustedes están acá. Ahora tienen toda la eternidad para vengarse de él. Y se retiró muy alegre, mientras todas las personas que habían sido asesinadas por Stone lo atormentaban en toda la eternidad de esa fría caverna oscura. ¡Fua! ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Contame qué te pareció, si te gustó o no te gustó. Esta es una leyenda de mi propia autoría, de fantasía, de un poco siniestra, pero que junta un poquito de todo eso. Así que bueno, espero que te guste, espero que te haya gustado. Dale like, compartilo, así me ayudas un montón a crecer en este canal. Te dejo los enlaces a mi libro, y si ya lo tenés al libro y ya lo leíste, dame tu comentario en Instagram o dame tu comentario acá, que a mí me reinteresa saber qué te parece. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos veremos la próxima. Hasta la próxima leyenda o historia. Adiós.